Bueno, a continuación vamos a resolver otro ejercicio de diseño de controlador. El mismo dice, para el sistema de la figura se ve un sistema de control con una parte que es eh, perturbación y dos bloques, ¿no es cierto? Y tenemos que, para este sistema, diseñar un regulador o un controlador más sencillo, el cual pueda cumplir con las siguientes condiciones. Dice que el sobreimpulso debe ser de 5%, el tiempo de estabilización debe ser 2,1 segundos y el error permitido tiene que ser menor o igual que el 50%. También se pide ante las entradas escalón XDS para el regulador diseñado, comentar el efecto de la perturbación ZDS en la salida HDS. Entonces también quiere que se mencione cuál es la afectación que tiene la perturbación ZDS. Entonces, revisando las fórmulas para resolver este ejercicio, tenemos aquí el formulario. Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular el ángulo que podríamos despejar de la fórmula de sobre impulso o sobrepaso máximo. Entonces, eso es MP. MP es igual a eh, menos pi por epsilon dividido entre raíz cuadrada de 1 menos epsilon al cuadrado, o también el número de Euler elevado a la menos pi sobre tangente de phi. Entonces, vamos a empezar aplicando eso. Tenemos el dato que es que el MP es igual al 5%. Eso en porcentajes, pero si nosotros anotamos sin porcentaje, sería esto igual a 0,05. El MP se puede calcular con la fórmula de número de Euler elevado a la menos pi sobre tangente de phi. Y eso es igual a 0,05. 0,05. Entonces, como tenemos ahí el número de Euler para poder despejar el ángulo, podríamos aplicar al logaritmo natural. Logaritmo natural a cada miembro. Logaritmo natural al lado derecho y al izquierdo. Y de ahí despejamos lo que es menos pi sobre tangente de phi. Todo esto, el número de Euler, pero eso baja como coeficiente. Por lo tanto, quedaría aquí por logaritmo natural de igual a logaritmo natural de 0,05. Y entonces, haciendo despeje, se va a tener que tangente de phi es igual a menos pi sobre, aquí el logaritmo natural de e desaparece porque eso es 1, sería menos pi sobre el logaritmo natural de 0,05. Y de aquí podemos calcular el phi, el ángulo, va a ser tangente a la menos 1 de menos pi sobre logaritmo natural de 0,05. Entonces, haciendo esa operación del argumento de la tangente, podemos decir que al calcular da como resultado de 1,04. Pero por razones de buscar un ángulo exacto, podemos redondear o podemos asumir que es lo mismo que tangente a la menos 1 de 1. Entonces, en vez de 1,04, podríamos decir que es 1 y el ángulo para ese valor es de 45 grados. Una vez que se ha encontrado el ángulo, entonces a continuación podemos aplicar la otra fórmula de tiempo de estabilización. Tenemos aquí para el porcentaje de 2% y para el porcentaje del 5%. Cuando no se tiene porcentaje, entonces se agarra la general.
Se dice que el tiempo de subida es igual a pi sobre eh, epsilon por W sub n. O simplemente pi sobre sigma. Entonces nosotros vamos a agarrar la segunda forma, ¿no? Pi sobre sigma. Entonces vamos al pizarrón y entonces decimos tiempo de subida es igual a, nos han dado en este caso, el tiempo de estabilización es 2.1 segundos. Entonces aquí colocamos 2.1 segundos. ¿Cómo se calcula? Se calcula dividiendo el pi sobre el sigma. Eso es 2,1. Despejamos aquí lo que nos interesa, que es el sigma. El sigma sube al otro lado, el 2.1 pasa a dividir y vamos a tener que sigma es pi sobre 2.1. Hacemos la división y esto sale 1,5. Entonces tuviéramos sigma. ¿Cómo se puede calcular? Esta es la parte real del número complejo o del polo complejo, la parte real. ¿Cómo calculamos la parte imaginaria? La parte imaginaria es W sub D. W sub D se puede calcular a partir de la aplicación de la tangente. Tangente de phi es igual a W sub D sobre sigma. ¿De dónde viene eso? Del gráfico del polo dominante. Tenemos aquí el polo dominante en la parte superior. Entonces, los datos de este polo dominante son los siguientes. Tenemos ahí en la parte del cateto horizontal, sería esto, sigma. Y la parte del cateto vertical se llama W sub t. El ángulo que se conoce es phi. Entonces, esos son los datos que se están buscando, W sub t y sigma. Sigma ya se conoce, ahora lo que se va a calcular es W sub t. ¿Cómo se calcula W sub t? Con esta fórmula de la tangente. Por lo tanto, si se hace el despeje, W sub t va a ser igual a sigma por tangente de phi. Y entonces W sub d va a ser igual a 1,5 por tangente de 45. Y eso da como resultado nuevamente 1,5. ¿Por qué es importante esto? Nos da las coordenadas del polo dominante. Porque la fórmula del polo dominante es menos sigma más menos W sub d J. ¿Se tiene ya esos valores? Sí. Sigma es menos 1,5 más menos W sub d es 1,5 J. Y entonces esto se conoce como polo dominante o polos dominantes. Polos dominantes. Entonces, una vez que se conocen los polos dominantes, se tiene que verificar que estos, eh, o sobre estos, pasa el lugar geométrico de raíces. El lugar geométrico de raíces de quién? De este sistema o de esta función de transferencia. Entonces, a continuación vamos a graficar el lugar geométrico de las raíces. ¿Cuál es la ecuación o cuál es la función de transferencia? La función de transferencia es 1 sobre s más 1 por s más 2. Entonces anotamos eso. Vamos a tener función de transferencia es igual a 1 sobre s más 1 por s más 2. Primero, sin tomar en cuenta los polos dominantes. Entonces tenemos esa función de transferencia. A continuación, vamos a sacar una ecuación o desarrollar la parte del denominador. Haciendo la multiplicación se tiene que esto es igual a s cuadrado más 3s más 2. Entonces, esto es la función de transferencia con la cual se va a dibujar a continuación el lugar geométrico de las raíces. ¿Cómo se lo va a hacer? Se lo puede hacer a mano, pero por razones de tiempo se puede hacer más rápido.
en el MATLAB. ¿Y cómo se coloca en el MATLAB? En el MATLAB se coloca primero la función de transferencia y luego el comando RLOCUS. Entonces, como se puede ver, G1 es la función de transferencia, TF es el comando, transfer function, y lo que está en corchetes como uno es el valor del numerador que tiene la función de transferencia. Como tiene solamente un valor, es uno, entonces por eso está con uno, coma, luego se coloca el vector o lo que tenemos en el denominador, los coeficientes. Los que tenemos como coeficientes tenemos uno, 3, 2. Entonces en el MATLAB se puede colocar de esa forma, uno espacio 3 espacio 2. Esa es la función de transferencia. G de 1 es la función de transferencia. RLOCUS es el comando que nos ayuda a graficar el lugar geométrico de las raíces. ¿De quién? De G1. Y ese grid es para colocar un plano polar que tenga ángulos. Entonces, una vez que tenemos eso, decimos Enter y a continuación vamos a ver el gráfico o el lugar geométrico de raíces que le corresponde a esa función. Y aquí está. Entonces, el lugar geométrico de raíces es desde -1 hasta -2. Y tenemos una vertical cortante en 1,5. Ahora tenemos que sobreescribir los polos dominantes. ¿Cuáles son los polos dominantes? Los polos dominantes son los que se acabaron de calcular hace un momento. -1,5 más -1,5, J. Entonces, eso es lo que tenemos que colocar o sobreescribir eh, en el, eh, en la gráfica que ya se tiene, ¿no? Del lugar geométrico de raíces. Entonces, vamos a anotar justamente eso. Para eso se utiliza el comando text. Colocamos aquí el comando. Como son dos polos, entonces ahí están las dos veces. -1,5 dice. El primer valor es la coordenada en el eje horizontal, coma 1,5, eso es coordenada en el eje vertical, y coma, y lo que queremos que aparezca en esa coordenada, ¿no? Va a aparecer una X, o sea, un polo. Y lo mismo para el otro polo, -1,5 y -1,5. Y en ese punto se quiere que aparezca X, otro polo dominante. Entonces decimos Enter y verificamos si estos polos ahora están dentro del lugar geométrico de raíces. Si el lugar geométrico de las raíces pasa estos polos. Entonces vamos a ver la gráfica y aquí está. Y claramente no se ven los polos dominantes. Eso debido a la escala con la cual se está trabajando. Entonces vamos a acercar para que se puedan ver esos polos dominantes y ver si corresponde o no corresponde. Y ahora sí, ya han aparecido los polos dominantes. Son las dos X que están ahí. Esta se aproxima o toca o pasa el lugar geométrico de las raíces. Sí, está lo más próximo, se podría decir. Entonces, ¿qué se concluye de esta situación? Se concluye que eso lo vamos a notar, ¿no? Ya está comprobado que el lugar geométrico de raíces pasa por los polos dominantes. Entonces, conclusión. Vamos a colocar que PD, o sea, polos dominantes, S12 es igual a -1,5 más -1,5J. Entonces, lugar geométrico de raíces sí pasa por los polos dominantes, por los polos dominantes. Entonces, eso lleva a la conclusión de que el controlador
que se, que se sugiere es proporcional y no así derivativo. Entonces, corresponde un controlador o regulador, un controlador proporcional, proporcional P. No derivativo, porque si fuera derivativo tendría que estar los polos dominantes fuera del lugar geométrico de raíces. Si eso pasara, entonces es proporcional. Es proporcional y derivativo. Una vez que ya se ha determinado que sí corresponde, entonces es un controlador proporcional. Ahora lo que se tiene que hacer es calcular K. ¿Cómo se calcula K? K se calcula se puede calcular de dos formas. Uno, la distancia en producto de las distancias de los polos sobre la distancia o el producto de los ceros. O con la magnitud del sistema de control. Por ejemplo, hasta aquí se sabe que ya se tiene definido los polos dominantes. Entonces, la magnitud tendría que ser igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? La función de transferencia tiene que ser igual a 1, pero la magnitud. ¿Y cuál es la magnitud de la función de transferencia? Decimos es K sobre S más 1 por S más 2. Quiero que esta magnitud, o sea, este es 1 por K, tiene que ser igual a 1, a la magnitud de 1, o 1 directamente. Entonces, de aquí se puede despejar K. Si despejamos K, esto va a ser igual a la magnitud de S más 1 por S más 2. Una vez que tenemos eso, reemplazamos el polo dominante. El polo dominante, vamos a tomar solamente uno, el positivo, no los dos, dice menos, S es igual a menos 1, menos 1,5 más 1,5 J más 1. Esto también multiplica a menos 1,5 más, en este caso, más 1,5J, 1,5J más 2. Y ya está. Eso tiene que ser igual, bueno, tenemos que operar. Entonces aquí, si se hace la operación, vamos a tener menos 1,5 más 1 sería menos 0,5. 0,5 más 1,5J. Menos 1,5 más 2 sería 0,5 positivo. 0,5 más 1,5J. Y haciendo las operaciones, al final se tiene que el producto de todo eso es igual a menos 375 menos 375 menos, no, todo esto, haciendo la operación sale solamente parte real, menos 2,5. Y esto se puede anotar como, en magnitud sería raíz cuadrada de menos 2,5 al cuadrado más 0 al cuadrado. Cosa que al final K va a volver a ser solamente 2,5. Entonces el valor de K es 2,5. Ya está, tenemos K. Cuando se está escogiendo un controlador proporcional, lo único que se calcula es G de C, que es lo mismo que K. Entonces, en este caso ya se ha calculado ese K. Ahora, como ya tenemos K, ya tenemos el tipo de controlador. Ahora vamos a revisar el error. Revisando el error.
¿Cómo se calcula el error? Tenemos que calcular KP es igual al límite cuando S tiende a cero de K sobre S más uno por S más 2. Entonces, reemplazando valores, S es igual a cero y K se conoce es 2,5. 2,5. Y abajo va a quedar cero, uno por 2, 2. Entonces, aquí sería 2,5 entre 2. Y eso da como resultado 1,25. Entonces, KP es igual a 1,25. Ahora calculando el error en estado estacionario, eso va a ser igual al error en estado estacionario, uno sobre uno más KP. Uno más KP. Eso es igual uno sobre uno más 1,25. Entonces el error estacionario da como resultado 0,44. Y eso en porcentajes es igual al 44%, es decir, se multiplica por 100. Y la condición dice que tiene que ser menor a 50. Error menor o igual que 50%. Cumple que es menor a 50 este error. Vamos a ver, es menor o igual que 50%. Se dice, o se puede ver que sí, sí cumple. Si no cumpliera con esa condición, entonces sería control proporcional integral. Pero como cumple es solamente proporcional. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿de qué manera afecta la salida en la perturbación? Ante el escalón X de C, un regulador diseñado, comentar el efecto de la perturbación. Básicamente, se puede decir lo siguiente, o sea, eh, sacando la función de transferencia Z de S con Y de S, podemos decir que la función de transferencia Y de S sobre Z de S es igual a uno sobre, tomando en cuenta el bloque, S más uno por S más 2 más KR. Entonces se puede decir que es casi lo mismo. Casi lo mismo, solamente aumenta, aquí se está aumentando la ganancia del controlador KR. Pero si hacemos la evaluación para el KP, el nuevo error con esa variación, entonces esto es igual al límite cuando S tiende a cero, de uno sobre, si es cero, S cero, aquí queda 2. 2 más KR es 2,5. Y eso da como resultado eh, 0,22. 0,22. Entonces, se puede concluir que cuando, vamos a notar, cuanto mayor sea el valor, mayor sea el valor de KR, el controlador, menor es la influencia, menor es la influencia de Y de T, de Y de T, en régimen permanente. En régimen permanente. Y menor es el error. Menor es el error. SS
con respecto a x de t. Y ya está. Entonces, a medida que se va aumentando la k, va disminuyendo el error. Pero más o menos era la pregunta comentar, ¿no? O sea, que se piensa que puede suceder. Entonces ya así respondido el ejercicio. Eso es lo que se tiene que hacer. Es un controlador proporcional solamente. Y con eso habíamos acabado el ejercicio.